pero de que hubo una querella es irrefutable, de que hubo una querellante es irrefutable, de que hubo una transacción es irrefutable. Ivette Sosa, la periodista Ivette Sosa, apoyada por su canal Telemundo, tomó un paso en firme y sacó esto a la luz pública. Oye, y las redes sociales cobraron un papel muy determinante en esto porque han mantenido vivo el asunto, y creo que el alcalde tiene que entender que el estándar hacia un político es más elevado que la prueba en un tribunal cuando vemos visiones legalistas, ¿no? Una cosa es la visión legalista y otra cosa es la visión política y moral ante un pueblo cuando hay un funcionario que está siendo cuestionado y él admite varias cosas. Ahora, en la parte política, creo yo que es lo que se va a desarrollar próximamente es ese choque de poderes entre un alcalde muy poderoso y un gobernador que ya le pidió que saliera. Cada día que Héctor O'Neill pase sentado en la alcaldía, es un día en contra del gobernador Rosselló. Pero hay especulaciones sobre por qué se toma todo esto contra el alcalde en esta etapa. Bueno, pero vamos a discutirlo con los jueces que están aquí con nosotros ya. Y hay mucho de qué hablar con estos dos distinguidos amigos. El licenciado Irán Sánchez, ex juez del apelativo. ¿Cómo está, juez? ¿Está bien? Muy bien. Saludos. Encantado de tenerle aquí. El licenciado Miguel Fabre, ex juez superior. ¿Cómo está, juez? Muy bien, Ferdinand. Un placer estar con ustedes. Una pregunta que podría hacerse la gente en su casa, ¿verdad? Hablando un poco ya del detalle. ¿Cuándo le creemos a la víctima, si es que se le puede llamar así, ¿no? A la señora que está haciendo las alegaciones? Cuando hizo la primera querella, que hizo todas las denuncias relacionadas al alcalde, o cuando llega al acuerdo firmado con el alcalde? ¿Cuándo se le cree a esta persona? Porque hay dos versiones de ella. No hay necesidad de adjudicar credibilidad porque no ha habido un proceso como tal. No ha habido el proceso. No, aquí queda a juicio de la gente, que son tan buenos juzgadores como los jueces, sin pruebas para determinar a quién le creen, a base de su experiencia de vida. Yo escucho a los abogados que tienen una visión legalista y ellos quieren que el país compre su visión legalista de las cosas, y yo siempre pienso que el ciudadano de a pie tiene sentido común. Si existe una transacción, se da una cantidad a una persona para que no se dilucide un asunto. ¿Qué se está haciendo? Se está admitiendo, yo sé que en términos juristas no, pero se está haciendo una admisión a nivel de sentido común, de lógica, ¿no? Es que hay ocasiones donde uno llega a un acuerdo con el propósito de detener allí el caso, sin entrar en una aceptación de culpa. Eso es claro, eso es la cuestión legalista, pero es la realidad. Y veces que la gente prefiere, vamos a concluir este caso aquí, te voy a pagar tanto, y no entramos en continuar con la controversia. ¿Por qué? Porque uno hace un análisis de costo, el costo efectivo de un caso. ¿Y cómo se hace público el acuerdo al que se llega? Por ejemplo, los famosos 300,000 que dice por parte del alcalde que no son 300,000, pero ¿quién hace público eso? Porque eso es un documento confidencial. Sí. Aquí alguien ha hablado, definitivamente. O sea, porque la cuantía de los 300,000 en un acuerdo que es confidencial no se saca. O sea, lo usual ¿Alguien está hablando qué? ¿De las partes o del mismo tribunal que está filtrando información? Alguien ha filtrado información, definitivamente. Porque un acuerdo confidencial es un acuerdo confidencial, y la mayor parte de las veces la gente llega a un acuerdo, le someten al juez. Pues dicte sentencia de archivo porque hemos llegado a un acuerdo extrajudicial y no se entra en los detalles. Aquí alguien ha mencionado cuantía. Pero es que yo quisiera entender, hay una querella en la unidad de antidiscrimen del trabajo federal. Sí. Esa querella, ¿no puede tener acceso el gobierno o las entidades de gobierno que investigan? O sea, aquí hay mucha colaboración con el gobierno federal. Sí, ¿Qué pasa que no se adquirió esa querella o no se pasó de una agencia a otra que tuviese poder? Porque hay jurisdicción en un caso, y mientras no se concluya con ese caso, ninguna otra agencia entra. ¿Y después de concluida? Después de concluida puede entrar una agencia, pero si es un acuerdo que es confidencial y que está sellado, o que ni siquiera la agencia lo tiene, porque como le indiqué, puede haber un acuerdo entre ustedes, se ponen de acuerdo, llegan a un acuerdo y lo someten a nosotros y se acabó. No sabemos, el juez no sabe en qué consistía el acuerdo. Pero el Departamento del Trabajo Federal sí. Yo quisiera decir algo antes de eso. Yo no he visto a ningún periodista hasta este momento que estoy aquí sentado preguntarle a Héctor O'Neill o a la otra parte quién propuso
que ese acuerdo fuera confidencial. ¿Por qué? Porque los expedientes judiciales son públicos. Los contratos de transacciones presentados en el tribunal son públicos. Son privados a menos que una de las partes tenga interés en que sea privado y consigue que como parte, que me imagino yo aquí por las circunstancias, porque he vivido, que fue el señor Héctor O'Neill el quien impone la condición de que sea privado. Siempre, generalmente es la parte a quien hacerlo público afectaría, el que propone que sea privado. El que está pagando también. El que está pagando. Por eso es que yo creo que cuando el gobierno es una parte en el pleito, no debería haber acuerdos de confidencialidad. Aquí lo hay porque aparentemente el pleito se dirige contra él personalmente y contra su peculio es que va esa sentencia. Pero aquí, aquí nunca se ha cuestionado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pidieron la confidencialidad de este acuerdo cuando la norma general es que no son confidenciales? Claro. Siempre y cuando haya habido la cuestión de que no se va a pagar con fondos públicos. En este caso, que ya el Departamento de Justicia se le ha instruido de que investigue, ¿puede esta querellante ampararse en ese acuerdo de confidencialidad para no dar testimonio ante una investigación oficial criminal del Estado? No, el poder del Estado para investigar delitos es casi absoluto. Aquí no hay acuerdo privado que le impida al Departamento de Justicia ni a ninguna otra agencia con autoridad para investigar este tipo de conducta. No hay acuerdo que impida esa investigación. Puede haber un desacato de ella si no comparece ni Claro. colabora. Claro que sí. Y claro en el que caso sí. del acuerdo, ¿se vuelve a salir agua? No, el acuerdo es civil. Porque el acuerdo entre las partes y la parte que incumple porque es citada siempre tiene como defensa. A mí me citaron y no podía rechazar la citación sin incurrir en una violación ¿Pero de ley. invalida el acuerdo? No. No, invalida. no, porque recuerden ustedes que el Código Civil de Puerto Rico dice que las personas pueden pactar cualquier cláusula siempre y cuando no sea contraria a la ley, a la moral o al orden público. Y ese acuerdo, un acuerdo de no testificar en un caso criminal, sería contrario al orden público. Y a la ley. Ya, una pregunta en términos del abogado que publicó el día de ayer un comunicado de prensa alegando que ella, la víctima, en este caso alegadamente víctima, Tamín Díaz Sayas, de que supuestamente ella no quería que la molestara ni nada, y luego ella acude con otra abogada y hace una declaración diciendo que ella nunca autorizó las anteriores declaraciones de su entonces abogado. Esa situación ahí, ¿hay algún problema ahí ético del abogado que admitió que él lo hizo sin autorización de ella? Sí, él dio pasos sobre arenas movedizas. Rarísimo, ¿eh? Porque ningún abogado está autorizado a expresarse a nombre del cliente sin la autorización del cliente. Ahora, pero eso será otro asunto que si dilucidar. alguien se queja, tendrá que dilucidarse. Otro aspecto y un comentario, que es un abogado que la representa ya contra el municipio del alcalde, pero es un abogado que también había tenido relaciones profesionales con el municipio. Pero eso no es antiético también, ahora digo yo. Bueno, era uno de los abogados. Estamos hablando más de cercanos. Roberto Y Alonso. después Roberto renunció y Alonso. se fue a hacer Correcto, abogado. pero de todas formas hay puede como una haber especie de conflicto. Claro. Eso es un asunto que tiene Antiético. En su momento. que tiene que adjudicarse en su momento. O sea, Bueno. es difícil en esta etapa decir si incurrió o no en... No sé si ha surgido hace poco, no sé si están al día de las acusaciones contra la ex senadora Maritere González. Yo no he podido ni siquiera recuperar, no sé que son los 13, elementos básicos son 13 Ley de casos, ética. pero si es lo que se discutió y trascendió en el Tribunal Federal, se hablaba de que ella había recibido dinero no reportado porque excedía el tope que establecían. También que ella divulgó información de comisión perjurio. para esas personas que aportaron a su campaña, que supuestamente ella Parece dio que material. tiene que ser con los informes de erradicación de Y- ingresos y gastos que ella tuvo de votación. las campañas. Sí. Pero la campaña no corresponde a la oficina del Contralor Electoral. En cuanto a la cuantía, sí. Pero en cuanto a información falsa, no. Y eso es, Información entonces, falsa puede ser fake. Y haber votado o intervenido en cuerpos senatoriales
a petición de esas personas que después... Pero eso sale ahí. sí. Eso salió en el tribunal. Ah, bueno, pero acá lo que vi era perjurio. Bueno, por y era eso, como porque no erradicación sabemos de- cuáles son los detalles de cada una de No, las... el Tribunal Federal tiene jurisdicción sobre otros Este aspectos. es el caso sí. estatal. Sí, Es sí, la misma Oficina de Fiscal Especial Independiente. Regla 6. ¿Qué opinión tiene, juez? Sí, lo que pasa es que yo me enteré de ese asunto Sí. cuando venía de camino Sí. a la estación. No he podido verlo Y todo. solamente Sí, sí. sé que prestó fianza, creo que de Headline. $65,000. Sí, sí, sí. Correcto. Desconozco los Y la vista Bueno. es para marzo. para eso. Habrá que ver, mañana tendremos más detalles. Bueno, sí, estamos en marzo. 20 de marzo. Ya mismo. Estamos 20 de vuelta en la marzo. esquina, sí, sí. Bueno, me hubiese gustado hablar un poco de lo interesante de la coincidencia de la fecha. Caramba, ¿verdad? Pero, casual. pues, la casualidad de que sea hoy. Pero nada, hablamos más tarde. Gracias a los dos. Un placer tenerlos aquí. Placer. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de otros temas. Hablemos de los temas de salud, de los planes médicos del gobierno de Puerto Rico. Venimos rápido.